Bien, buenos días alumnos. Tenemos una clase, esta vez tenemos una clase de álgebra, pero como álgebra ya casi todo hemos terminado y todavía tenemos una clase antes de la próxima semana en la que haré un repaso sobre todo lo que hemos avanzado en el mes de septiembre. Ahora quiero avanzar algo de razonamiento verbal, que es cierto, no nos habíamos, no nos habíamos, no habíamos podido avanzar mucho por el hecho de que razonamiento verbal toca los días viernes y casi siempre los días que aprovechamos para hacer un reforzamiento, un repaso a través de Zoom, ¿no? Entonces vamos a avanzar, vamos a ocupar un par de días para avanzar razonamiento verbal. Son temas muy simples en lo que corresponde a cuarto grado. Familia léxica, lo hicimos en la semana pasada. Y ahora tenemos otro tema, que son los parónimos, ¿de acuerdo? La segunda ficha del mes de septiembre, los parónimos. Con el profesor Jesús, ustedes habían hablado ya de los, por eso yo les hacía algunas preguntas, de los sinónimos, primero, y decíamos que sinónimos son las palabras que tienen diferente escritura, pero igual significado, ¿no es cierto? Son palabras sinónimas, como por ejemplo fuego, llama, ¿no es cierto? Como por ejemplo pelota, balón. ¿Ah? Son palabras sinónimas, son palabras que tienen diferente escritura, igual significado. También habían hecho las palabras homónimas, ¿no es cierto? Homónimas son palabras que tienen son palabras que tienen igual escritura y pronunciación, pero diferente significado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner acá en sinónimos, diferente escritura, igual diferente escritura, igual significado. Eso es lo que podríamos decir de palabras sinónimas, ¿no es cierto? Diferente escritura, igual significado. Ejemplo, fuego, llama, pelota, balón. ¿Qué podemos decir de los homónimos? Los homónimos son igual escritura, diferente significado. Diferente significado. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre los sinónimos y los homónimos es a nivel de la escritura. ¿De acuerdo? A nivel de la escritura. Porque vemos que en los homónimos, la escritura, en los sinónimos la escritura es diferente, en los homónimos la escritura es igual. Sin embargo, en los sinónimos, los significados son iguales y en los homónimos, los significados son diferentes. ¿De acuerdo? Acá en homónimos tenemos vaya, por ejemplo, y vaya. ¿Se dan cuenta? La escritura es similar, la pronunciación es similar, pero el significado no es lo mismo. Vaya es una especie de grano y la otra vaya es del verbo ir. Tenemos, por ejemplo, tenemos leo,
Y leo, por ejemplo, leo del verbo leer, yo leo y leo el signo zodiacal, ¿no? Libra, Acuario, Sagitario, Leo. ¿Ah? Tenemos la masa, ¿ah? Masa, que es un grupo de gente, mucha gente, la masa, y masa, que es para hacer el pan, ¿no es cierto? La harina con el agua. ¿Ah? Tenemos cobre, que es del verbo cobrar. Usted cobre o más el dinero, y cobre del metal. ¿Ah? Entonces, tenemos coma, es el más conocido de todos los homónimos, creo, siempre lo ponen en los ejercicios, coma, es ese signo ortográfico, ¿ya? Como el punto, punto y coma, la coma, que sirve para separar palabras, y coma, cuando uno pierde sentido, cuando va al hospital, te dicen, estás en estado de coma. ¿No es cierto? Entonces, esas serían palabras homónimas. Vamos a borrar la primera, porque es una... Ay, caracho. Vamos a borrar la primera, porque es una homonimia, pero después lo vamos a ver, poco particular. Es precisamente lo que tenemos que hablar ahora, que es más bien la paronimia. Entonces, acá tenemos homónimos perfectos, digamos. Igual escritura, diferentes significados. Sinónimo, diferente escritura, igual significado. ¿Se da cuenta cómo es a la inversa los homónimos con los sinónimos? Y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver ahora son los parónimos. ¿De acuerdo? Parónimos. Los parónimos. Los parónimos. ¿Qué son los parónimos? ¿Qué podríamos decir de los parónimos? Los parónimos son palabras casi como los homónimos. Por eso quise borrar vaya, casi como los homónimos, pero en los homónimos la escritura es idéntica. ¿Ah? Idéntica, la escritura y la pronunciación es idéntica. En los parónimos, la escritura, por lo tanto, también la pronunciación es parecida, no es idéntica. ¿Ah? Hay una pequeña diferencia de todas maneras, como por ejemplo, puedo decirle arte, ¿ah? Arte, ya saben ustedes, el séptimo arte es el cine, está la pintura, es una expresión del ser humano, el arte, ¿no es cierto? Hablamos de la, como les digo, de la pintura, de la música, del cine como séptimo arte, de la escultura. Es una expresión del ser humano, el arte. Pero también hay arte del verbo hartar, ¿no es cierto? ¿Ah? Arte del verbo hartar. Entonces ahí son parónimos, ¿de acuerdo? Parónimos, porque no es una escritura exactamente igual como en los homónimos. Miren arriba en los homónimos, leo, masa, cobre, coma, es escritura exactamente igual. En los parónimos, la escritura es similar, la pronunciación es muy parecida, pero no idéntica. Y por supuesto, el significado completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos decir de los parónimos? Podríamos decir que tienen una escritura y pronunciación parecida, vamos a poner entre no igual, ¿ah? Para que reconozcan, escritura y pronunciación parecida, no igual, significado diferente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, arte, le estoy diciendo,
Ahora, dentro de los parónimos, existen tres tipos de paronimias. ¿Se acuerda que cuando hablaban de sinónimos le hablaron de sinonimia? Antonimia le hablaron de... Cuando hicieron antónimos le hablaron de antonimia. En los parónimos hay tres tipos de paronimia. Tres tipos de paronimia. Vamos a hablar de los tres. Son simples, ¿eh? Hay uno que vamos a decirles... Entonces, tenemos la paronimia de tilde, ¿de acuerdo? Que también se le llama paronimia acentual. ¿No? O también se le llama, como le digo, parónimos, así se le llama, acentuales. Ya se imagina a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Palabras que se diferencian por la tilde simplemente. Por ejemplo, canto y cantó. Cantó. Ahí son parónimos. No son homónimos, no tienen igual pronunciación, igual escritura, ¿ah? Muy parecida. Canto, yo puedo decir un canto, un canto de amistad, y cantó es el verbo cantar, ¿no? El artista cantó un canto folclórico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se dan cuenta cómo el acento, solamente el acento, hizo cambiar la pronunciación. Río y río, por ejemplo. Río, ¿no? Es el río Rímac, es un elemento geográfico con mucha agua, es un río, el río Rímac, el río Amazonas. Y río es del verbo reír. Yo río porque me contó un chiste. ¿Ah? Se dan cuenta, la escritura se diferencia apenas por una tilde, imagínense. Son parónimos acentuales. ¿Ah? Son parónimos, no son homónimos porque la escritura no es idéntica. ¿Ah? Es una escritura muy parecida. Hay un acento que los diferencia. Esos son parónimos. Por ejemplo, tenemos algo que es muy común. La papa y el papá. La papa es el tubérculo, ¿no es cierto? Con lo que se cocina, se come. La papa rellena, la papa para el puré, la papa frita. Y papá es nuestro padre, ¿cierto? Miren cómo la escritura no es idéntica, es muy parecida, muy similar, nos diferencia apenas una tilde, pero el significado no es para nada igual. Por ejemplo, aquí sabia con sabía. Una persona sabia es una persona que conoce mucha, ¿no? Un sabio. Y sabía es del verbo saber. Yo sabía que tú te habías cogido mi juguete. Yo sabía que iba a sacar mala nota. ¿Verdad? Miren ahí, esos son parónimos de tilde, parónimos acentuales, parónimos que apenas se diferencia por una pequeña tilde, ¿no? Un pequeño acento, pero que ya hacen dos palabras completamente diferentes. Vamos a hacer la última. ¿Cuál sería la última? La última, por ejemplo, tenemos
carne, ¿no? Igual la carne de res, la carne de pescado, la carne de pollo y carné. Carné es el documento de colegio donde que lleva tu foto que se presenta para ingresar, ese es el carné. ¿De acuerdo? Imagínense, ahí es un primer tipo de paronimia, es una paronimia acentual, se llama, paronimia de tilde. Las palabras tienen una escritura muy parecida, solo lo diferencia un acento o una tilde. ¿De acuerdo? Tenemos un segundo tipo de paronimia. Que es la paronimia de letra. ¿No? De letra. Hay una paronimia de letra. Ahí la diferencia ya es un poquito mayor. La diferencia es una o más letras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cazar. Vamos a ponerlo en negro para que los títulos estén en cazar, que no es lo mismo que casar. ¿No es cierto? Casar es unir a una pareja. Ellos se casaron en la iglesia de la Virgen del Carmen. El cazador cazó con su fusil un alce. Eso es con Z. ¿De acuerdo? Esos son parónimos porque la escritura es muy parecida, pero lo diferencia, de todas maneras, una letra. ¿Ah? Como hierro, para ambas. Hierro y hierro. Hierro es un error. Yo tuve un hierro en el examen. Me equivoqué en la adición de la segunda pregunta. Error es hierro. Y hierro es el metal. ¿Ah? Las ventanas están hechos con hierro forjado. ¿Te das cuenta? Ahí es una paronimia de letras. Son parónimos porque tienen una escritura parecida, no idéntica. Parecida. ¿Ah? Docena con decena. Docena son 12 botellas, 12 naranjas, 12 huevos. Decena son 10. ¿Se dan cuenta cómo la escritura es parecida? Se diferencia apenas por una letra. La segunda vocal, la primera vocal. La O en docena, la E en decena. Entonces, ahí estamos hablando de una paronimia de letra. Y ahí podemos encontrar, bueno, esto ya lo vamos a poner en la siguiente. A ver, una última. Ya, una que se utiliza bastante. Abertura y apertura. Eso se ve muy seguido. Es por una letra. Abertura es una rendija, un hueco, una fisura que hay en algún material, en la madera había una abertura y a través de eso vimos. La puerta había una abertura y a través de eso vimos lo que había dentro. Y apertura es abrir. Una apertura de una pieza de teatro es la primera pieza del teatro o la primera parte de esa pieza de teatro se llama una apertura. Se utiliza una apertura de una ópera. La ópera, saben ustedes que es una obra de teatro cantada, musicalizada. Entonces, el inicio de esa obra se llama la apertura. ¿Claro? Entonces, ese es un segundo tipo de sinonimia de letras. Y hay una tercera que es de, vamos a poner en rojo esto para que se diferencie,
Y hay una tercera que es de ambas, ¿no es cierto? Que quiere decir que hay letra y acento o tilde, ¿no? Habíamos dicho que la primera era de tilde, ya hemos dado ejemplos, ya no voy a ponerlas. La primera era de tilde, la segunda era de letra, ¿cierto? La primera era de tilde, la segunda paronimia era de letra y ahora la tercera es de ambas. Entonces, acá se va a diferenciar por una tilde y por una o dos letras que hacen que la escritura no sea idéntica, pero bastante parecida. Por ejemplo, ustedes conocen esta palabra, contexto, ¿no es cierto? En el contexto de enfermedad, de pandemia en el que se está viviendo, el contexto es todo lo que está alrededor, todo lo que significa. En el contexto de la pandemia en el que estamos viviendo, lo mejor es que las clases sean virtuales, por ejemplo. Y tenemos contestó, del verbo contestar. ¿Se dan cuenta? Como ahí se está diferenciando una letra, la X, la otra tiene S y la tilde al final de contestó. Entonces ahí es de ambas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejemplo que le dije hace un momento, arte y arte. Ya me harté de la bulla que tú haces. Ya me harté de comer todos los días lo mismo. Y arte es la expresión del ser humano, en la música, en el teatro, en el cine, la literatura, son artes. Entonces, arte y arte, ahí se diferencia por una letra y también por una tilde. Algo que vemos bien seguido, perdón. Ávido es deseoso de algo, estoy ávido de llegar, porque me esperan los regalos. Estoy ávido de que la Navidad llegue, deseoso. Y habido, del verbo haber. Del verbo haber. Otra parecida. Allá y haya. Perdón. Allá es un adverbio de lugar. ¿Dónde encontraste este? Allá. Prefiero ir a Máncora. Allá hay sol todo el año. Y haya es del verbo haber. Ojalá haya sol allá. ¿Se da cuenta? Entonces esos son parónimos. Hay parónimos de tilde. Voy a ponerle de todas maneras un ejemplo acá. ¿Te acuerdas que habíamos hablado río y el verbo reír? Río, que era un ejemplo. El otro que habíamos hecho era carne y carné, ¿cierto? Papa y papá. Habíamos dicho los diferentes tipos de paronimia, de tilde, de letra, de ambos. ¿De acuerdo? Entonces, justo para un último repaso, no hay que confundir sinónimos con homónimos y parónimos. ¿De acuerdo? Los parónimos, escritura y pronunciación parecida, no igual, significado diferente. ¿Bueno? Entonces, ahora sí podríamos ver, por ejemplo, no sé si nos va a dar el tiempo, a avanzar alguno de los ejercicios que tenemos aquí. Coloca el significado de las siguientes palabras y ahí es necesario que ustedes tengan un diccionario para hacer esto. ¿De acuerdo?
Absolver, por ejemplo, absolver, es decir, ya no tienes culpa, te absuelvo. Y absorber es ingerir un líquido, casi siempre. Actitud es una conducta, un gesto. Y aptitud es si estás apto para hacer algo. Enología es el estudio del vino. Un enólogo es un especialista en vinos, esa bebida alcohólica hecha con uva fermentada. Y etnología, etno es pueblo, logía tratado, etnología es una ciencia de la sociología que estudia los pueblos, el origen sobre todo de los pueblos. Cardenal es una autoridad dentro de la iglesia, el cardenal de Lima. Cardinal es un punto geográfico, ¿no? Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Compresión es comprimir algo. Yo comprimo una botella, la presiono, la estoy comprimiendo. Y comprensión viene de comprender. Casual es algo que sucede de vez en cuando, fue casual, y causal es la causa de haber hecho algo. La causal del juicio es porque lo acusan de haber robado. Alcalde es la autoridad de un pueblo, el alcalde de Lima, y alcaide es la autoridad del director de una cárcel, de una prisión. Espiar viene de espía, ¿no es cierto? ¿A qué lo preparan o de qué estudian los espías? A espiar a alguien. Y expiar es parecido a absolver, es decir, tus culpas están expiadas, ya no tienes más culpas, se te perdonó. Revelar es decir algo, te revelo un secreto. Relevar es ocupar el puesto de alguien. Tú vas a estar vigilando hasta las 4 de la mañana, después yo vengo y te relevo. Tú te vas, yo me quedo, ocupo tu espacio. Aprender es estudiar, ¿no es cierto? Captar lo que estás estudiando, eso es aprender. Y aprehender con H es capturar algo, tenerlo bien apretado con la mano o bien sujeto a uno, ese es aprehender. Entonces, todos estos son parónimos. Completa la siguiente oración utilizando los parónimos del ejercicio anterior. La es el estudio de las razas, ya les dije, en este caso la etnología, el origen de los pueblos. El detective se encargó de aprehender al sospechoso, o de espiar al sospechoso, mejor. Recibimos la bendición del cardenal. La decisión fue expiar o absolver, mejor, al inculpado. Se encontraron de manera casual después de un año. Tenía una mala aptitud a rendir su evaluación académica. Aptitud, no estaba apto para hacer eso. El resumen nos sirvió para una mejor comprensión del tema. Me gusta aprender muchas cosas en el colegio. El alcalde presidió la ceremonia en el municipio. Su mal comportamiento fue la causal de su despido.
acuerdo? Esos son, aquí vemos una segunda página, otra hoja de ejercicios, y parecido, ¿no? Subraya las palabras parónimas que encuentras en esta oración. Pues fácil, ¿no? El alcalde del pueblo se reunió con el alcaide. Su gran afecto, ¿no? Acá está fácil, ¿no? El alcalde se reunió con el alcaide. Su gran afecto tuvo un efecto positivo en el paciente. Afecto y efecto, ¿no? Afecto es amistad, su gran comprensión tuvo un efecto, una causa positiva en el paciente. Se retractó, a retractarse es arrepentirse. Se retractó de comprar el retrato. El retrato es la foto del abuelo. Antes de participar en juegos de azar, bebía agua de azar. Azar, los juegos de azar son el casino, la ruleta, son juegos de suerte, donde hay la suerte para poder ganar. Bebía agua de azar. El azar es una bebida que se saca de las hojas, si no me equivoco, de un limonero, y es una bebida que calma los nervios. Expiaba sus culpas por ser quien espiaba a los demás, ¿no? Expiaba sus culpas por ser quien espiaba a los demás. Este es de observar a escondidas a alguien, y expiar es tratar de absolver sus culpas. Es decir, ya no soy culpable, yo tuve muchos errores, ya no los tengo. Eso es expiar. 6. Estaba bajo una terrible presión en aquella desolada prisión. Son parónimos. Prisión en la cárcel, presión es estás bajo presión, ¿cierto? Psicológicamente estás presionado, se dice, de presión. Prefiero estudiar la etnología que la enología. Enología es el estudio de los orígenes de los pueblos, y enología es estudio del vino. Prefiero estudiar etnología que enología. Ese joven era un mal ejemplo. Se caracterizaba por ser insolente e indolente. ¿Qué quiere decir insolente? Insolente, malcriado, ¿no? Malcriado, que tenía respuestas para todo, malas respuestas a todo, ¿no? Insolente. Ocioso e indolente. Indolente es alguien que es malo, ¿no? Alguien que no es buena gente, que hace cosas que al resto le puede causar dolor, ¿no? Indolente. No me quiso relevar en mi guardia, yo quería ir a revelar las fotos. Yo le dije, relevar es tomar el puesto de alguien, y revelar, las fotos se revelan, están en negativo y las sacas en papel, eso se llama revelar también. Tengo prisa, debo escribir una prosa como tarea. Prisa, estar apurado, corto de tiempo, y prosa es un texto. Todo lo contrario a una poesía, es un texto de corrido. Entonces, todas estas son palabras parónimas, ¿de acuerdo? Acá dice, escribe 5 palabras parónimas y formula oraciones con cada una de ellas. Ya les he dado ejemplos en los 3 tipos de sinonimia. Utilicen esos ejemplos que les he dado y hagan sus oraciones. Entonces, esta tarea pueden muy bien hacerla, y enviarla. Refuerzo de palabras parónimas. Entonces, con esto acabamos esta clase de razonamiento verbal, los parónimos. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan un buen día, aprovechen el solcito, y nos vemos mañana en la siguiente clase.